Buenas tardes, buenas tardes. Dios bendiga, Dios bendiga. ¿Todo bien? A esta hora, un programa especial, hoy sábado 16 de mayo, siendo las 4:34 de la tarde de hoy sábado, un programa especial, un programa no habitual, porque el programa habitual es a las 10 de la noche, pero hoy decidí en este horario, a esta hora, a las 4:35 de la tarde, iniciar este programa. Hoy va a salir dos programas, dos bendiciones. Una a esta hora y la otra a las 10 de la noche, ahorita que estaré nuevamente en vivo. Pero en este horario de esta tarde, usted va a recibir esta primera bendición para gloria y honra de Dios. Para mí un placer estar en vivo. Cada vez que yo hago una transmisión en vivo, un programa, para mí es un placer. Para mí es un placer que Dios me regala de poder transmitir, de poder llevar estas palabras a través de esta vía del internet, esta vía y esta plataforma que le permite a uno poder hacer sus transmisiones. Sí, porque hay que reconocer que estas plataformas están siendo útil para uno poder llevar a cabo esta transmisión, sí, porque a través de esta plataforma de Facebook yo puedo realizar esta transmisión. Esta transmisión, el programa de Galpichar lo estoy transmitiendo todas las noches a las 10 en punto. Yo tengo 6 meses cumplidos, 6 meses y varias semanas cumplidos, donde el 24 de octubre del 2025 yo tomé la iniciativa de llevar a cabo transmisiones en vivo, para así compartir la palabra de Dios y eso, mensajes de esperanza a través de las redes sociales. Y ese 24 de octubre tomé la iniciativa y gracias a Dios que me ha mantenido durante 6 meses a las 10 de la noche. 6 meses de manera ininterrumpida transmitiendo la palabra, hablando de Dios. Sí, que es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor. Y agradecido, sí, también con ustedes que siguen el programa, han seguido este programa durante todo ese tiempo. Y que te sigo invitando a que entre la transmisión y la comparta. Yo ahora mismo voy a compartir la transmisión. Voy a compartir la transmisión ahora mismo para que también las otras personas puedan recibir. Así también te hago yo la invitación y te invito también a que siga esta página de Facebook que estoy ajustando para hacer las transmisiones desde ahí, en el Pichar de la Esquinita. Es una página que todavía no ha transmitido directamente desde ella, pero la estoy habilitando para poder transmitir. Ahí yo te dejé el link en los comentarios, te dejé el link de la página para que tú entres al comentario y le das al link y el link te va a llevar automáticamente al perfil, a la página. Y tú le vas a dar a seguir ahí y activar la campana. También el canal de YouTube, El Pichar de la Esquinita, que también lo comparto, para que así también me siga por YouTube, El Pichar de la Esquinita, que también estaré transmitiendo esta transmisión a través del canal de YouTube, El Pichar de la Esquinita. Sí, también vengo por YouTube también. También vengo por YouTube. Este programa, yo estaré haciendo estas transmisiones simultáneamente por las 3 plataformas, por YouTube, El Pichardo de la Esquinita, por Instagram, El Pichardo, y también por la página oficial de Facebook, El Pichardo en la Esquinita. Ahí yo estaré transmitiendo todas las noches,
a través de esa plataforma. Sí, sí, sí. Todas las noches yo estaré transmitiendo por ahí para que así también ustedes, por la plataforma que ustedes deseen, puedan recibir el contenido como ustedes deseen, sí, el contenido. Esta tarde en este programa especial, vamos a estar hablando sobre analizando el engaño, el engañador, sí. Vamos a estar analizando esos puntos, algunos puntos de el engañador, el enemigo de Dios, el diablo, la sangre que todo reprenda en los tiempos final, sí, sí, porque es importante tú conocer y tú saber esos engaños que se presentarán en los tiempos finales, esos engaños que el enemigo, que es el engañador, el primer engañador que engaña al ser humano, a la humanidad, para así hacerlo apartar de la voluntad de Dios. Y que en los tiempos finales Él va a hacer todo lo posible para seguir llevando ese plan del mal que lo inició en el principio, lo inició, sí, y que logró engañar, sí, logró convencer incluso hasta ángeles que estaban en la presencia de Dios allá en el cielo. Lo logró arrastrar con el engaño y lo puso en rebeldía con Dios, el Creador. Así mismo es. Hoy, le voy a decir algo, hoy sábado es un día especial, hoy también yo hoy estoy de fiesta de cumpleaños, como se dice, sí, estoy de natalicio. Yo nací un 16 de mayo, sí mismo, 16 de mayo nací yo, que hoy mira, hoy estoy de fiesta de cumpleaños. Hoy cumplo años, así que si quiere felicitarme lo puede hacer por ahí también. Lo puede hacer ahí en los comentarios, ahí con mucho, recibo esa felicitación con mucho agrado. Sí, hoy, sábado 16 de mayo. Este programa es algo que ustedes tienen que, mi intención en este programa es interactuar con ustedes, que ustedes sean parte de este programa y tener esas interacciones con ustedes así en vivo, sí, en vivo, de manera en vivo. Vamos a orar para así centrarnos en el tema y me confirma el audio y así así escuchar lo que Dios tiene en esta tarde de hoy sábado 16 de mayo del 2026, lo que Dios tiene para cada uno en esta hora. Ahí en lo posible, como te encuentras, yo te invito a que me acompañes en oración. Bien, ¿qué te parece? Oramos a Dios. Amado Dios, Padre que está en el cielo, bendito Dios, alabado es tu santo dulce nombre, Padre, gracias por la vida, gracias por ese don de poder, Dios, poder estar vivo a esta hora y en este día especial, un día que tú has creado, Dios, para que disfrutemos, para que en este día lo recibamos como una bendición en el nombre de Jesús. Padre, gracias. A esta hora voy a iniciar este programa. Tú conoces mi corazón y la necesidad que hay en cada corazón, en cada persona. Te pido que pongas las palabras necesarias para, conforme a tu voluntad, hablar, Dios, lo que tú quieres que se escuche en esta hora. Dame la fuerza y el valor para hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Amén. Ustedes saben, este programa en vivo, un programa que yo decidí hacerlo en vivo todas las noches. Este programa es en su hora habitual, es a las 10 de la noche, pero hoy decidí hacer un programa a esta hora, un programa especial, pero ahorita a las 10 estaré nuevamente en vivo, que hoy usted podrá recibir la palabra de Dios a través de esta transmisión 2 veces, a esta hora y ahorita a las 10 de la noche también. Sí, no se puede detener, uno no se puede detener. Te invito a que comparta la transmisión y que le da me gusta. Si te gusta, le da me gusta, y si entiende que tiene que compartir para que otros también reciban esa palabra de bendición, lo puede hacer compartiendo. Si quiere hacer algún comentario, lo puede hacer ahí donde dice comentar. En esta tarde de hoy, sábado 16 de mayo, vamos a la carta de segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, vamos a el capítulo 2 y vamos a estar leyendo el versículo 3. Vamos a leer del versículo 3, sí, del 3 en adelante, y así vamos a usar algunos versículos como vayamos desarrollando la palabra, la exhortación de esta tarde. Segunda carta de el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónice o tesalonicense, su capítulo 2, versículo 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo dejamos hasta ahí y desarrollamos, y dependiendo lo que Dios vaya colocando en mi corazón, en mi mente, para hablarlo, así trataré de hacerlo a esta hora. Que este programa es un programa importante, un programa que tú deberías detenerte ahí y escuchar todo lo que Dios en esta tarde te habla a través de estas palabras. Oigan, ustedes saben que el engañador, ustedes saben quién es cuando la palabra de Dios habla, se refiere al engañador. Usted sabe que se está refiriendo a el enemigo de Dios y al que engaña a el ser humano, al que salió a engañar al ser humano para atraparlo en el engaño, en la maldad, y apartarlo de lo que es la voluntad de Dios. Pero eso se presentó en el principio, y la maldad, el pecado, se originó en el corazón de una criatura que Dios creó, y en su corazón se presentó esa rebelión hacia Dios, hacia su creador que lo creó, y se presentó esa rebelión y se levantó con Dios, con su creador. Y eso de que él se levantó, llevó a Dios a que tuviera que sacarlo fuera, tuviera que apartarlo, sacarlo fuera de
su presencia, porque Dios es un Dios santo, un Dios de amor, un Dios todopoderoso, un Dios de verdad, que en Él está la verdad, la fidelidad y todo lo que es maravilloso y en gran manera bueno. Y ese engañador que se levantó en la misma presencia de Dios y que con el engaño también convenció a ángeles que estaban en la presencia de Dios y también lo puso en contra de las cosas de Dios, que se levantaran contra su creador, que fue Dios, y lo convenció y lo arrastró hacia su grupo, hacia el mal. Y en el cielo se originó una batalla donde Jesús tuvo que luchar, pelear con ese engañador, con el diablo. La sangre de Cristo reprenda, para vencerlo y así mantener el lugar allá en el cielo en completa paz, en completa armonía, y dar a entender de que la palabra de Dios, de que Dios es el Dios todo verdadero. Y lo venció y fue echado fuera del cielo. Fue echado fuera del cielo, dice la palabra de Dios, que ese engañador fue echado fuera del cielo, hacia la tierra. No se halló en mal lugar y fue lanzado a la tierra. Aquí, cuando fue lanzado a la tierra, ese engañador siguió con su plan de levantarse con lo de Dios, levantarse con todas las cosas de Dios y apartar al ser humano que Dios lo creó, apartarlo de la palabra de Dios, para así hacerlo caer en transgresión y que el ser humano se aparte de la presencia de su creador, que fue Dios. Se acercó a los primeros padres que estaban en este mundo, Adán y Eva, que Dios había creado, y con sutileza engañó a Eva, y después cayó Adán en el engaño. Ahí entró la maldad, ahí entró el pecado, producto de que los primeros padres, Adán, Eva y Adán, o Adán y Eva, como usted quiera entenderlo en posición de lugar, cayeron en transgresión, desobedecieron la palabra de Dios por aceptar o por dejarse engañar del enemigo de Dios, que es el diablo. La sangre de Cristo lo reprenda. Y todo el tiempo el enemigo ha estado con ese plan engañoso de engañar a las personas, de apartar los corazones de las cosas de Dios. O sea, de levantarse contra Dios y de también hacer de que aquellos que se dejan engañar también se levanten con la cosa de Dios. Eso es algo que es una realidad. Eso es algo que es una realidad y que se está presentando en todos los tiempos. Y que en el tiempo final, dice la palabra de Dios, que ese mismo engañador seguirá también con ese plan de engañar, incluso de hacerse pasar como Dios, hasta el punto de sentarse en el templo
que se hace entender que es el lugar donde Dios habita, donde Dios quiere habitar, haciéndose pasar como Dios, para hacerse pasar como Dios, cosa que también él quería en el cielo ser igual a Dios, o ponerse por encima de Dios, colocarse por encima de Dios, cosa que no se le permitió, porque por encima de Dios no puede estar nadie. Por encima de Dios no puede estar nadie, porque Dios es el creador de todas las cosas. Y el enemigo, que es el engañador principal, en el tiempo final llevará a cabo ese plan con más intensidad. Sí, de engañar, sí. Que aquellos corazones que no estén centrados en la palabra de Dios de todo corazón, pueden caer en ese engaño de Satanás. Incluso Satanás mantenerlo en una posición de que ellos entiendan de que lo que ellos están haciendo es agradable a Dios y de que Dios está aprobando eso que ellos están haciendo, porque ellos están con Dios, siendo un total engaño, un total plan de Satanás para confundir y engañar y que las personas no conozcan al Dios verdadero de todo corazón. Para que tú entiendas lo importante que es en el tiempo final conocer, diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Diferenciar en quién es Dios verdadero, o la palabra de Dios verdadera, o el engaño del enemigo en los tiempos finales. Porque el engañador en el tiempo final se va a levantar con mucha furia y va a caerle atrás a aquellos que decidan seguir a Dios, decidan servirle a Dios, y el enemigo se va a levantar con furia con todo lo que tenga que ver con la cosa de Dios, o de culto a Dios, o de adoración hacia Dios. El enemigo se va a levantar de toda manera. Y que, como te dije, él quiera hacerse pasar como Dios. Y para hacerse pasar como Dios, tiene que hacer parecer, simular la cosa de Dios para que el ser humano crea que es de Dios. O sea, falsificar las cosas de Dios para poder llevar a cabo ese plan engañoso de que todo el tiempo de los siglos, ha venido presentando en el cielo y aquí también en este mundo. Porque, óyeme, es como te dije, ese ser, el enemigo de Dios, se reveló fue en el cielo. Y allá en el cielo habían ángeles que estaban en la presencia de Dios y fueron arrastrados por el engaño del enemigo y se fueron por el camino equivocado.
Eso fue allá en el cielo. Aquí en la tierra, a los seres humanos, la criatura que Dios creó, seres humanos, el enemigo también se le acercó, lo engañó y también lo arrastró, lo hizo que el ser humano se apartara de Dios y cayera en pecado, en desobediencia. Querido, tú debes de entender que tal vez no era tu deseo, tal vez no son tu deseo, no era tu deseo haber estado o haber nacido en este mundo. Pero a Dios le plació darte esa oportunidad de tú haber nacido en este mundo. En este mundo donde está en una lucha entre el bien y el mal. En este mundo donde está en el poder bajo el dominio del enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque los primeros padres desobedecieron a Dios. Pero que Dios, en su infinita misericordia, le ha dado la oportunidad al ser humano de revelársele, de darle a entender su palabra, para que el ser humano entienda la verdad y venga al conocimiento de la verdad, se aferre a la verdad y se mantenga en la verdad, para que su vida esté en plena seguridad en Cristo Jesús. Y Dios ha provisto de todo, hasta el punto de que entregó a su Hijo unigénito, a Jesús, quien fue que peleó en el cielo con el enemigo de Dios, Satanás, y quien fue que lo venció y lo echó fuera. También vino a este mundo y también lo venció en este mundo, para darle la oportunidad al ser humano de que pueda ser perdonado a través de su sangre, y sus pecados en el nombre de Jesús sean borrados. Querido, el enemigo de Dios sabe el amor que Dios tiene hacia la raza humana, hacia el ser humano. Y el enemigo sabe que para seguir presentándole la guerra a Dios, tiene que levantarse y tiene que hacerle daño a aquellas cosas o aquella creación que Dios creó con tanto amor, que es el ser humano. Y por eso se levanta contra Dios y contra el ser humano que decide seguir, o que se está acercando o quiere entregarle su corazón a Cristo para hacer su voluntad y serle fiel a su palabra. El enemigo se le levanta con todo furia. Y las denominaciones cristianas, o aquellas personas que pertenecen a una denominación cristiana, sea cual sea, debajo del cielo, que hace entender de que está llevando la palabra de Dios, de que está presentando la verdad que es Cristo, para que aquellas personas que no conocen
de Dios conozcan al Dios verdadero y se aparten del mal y vengan al conocimiento de la verdad, a la vida que es en Cristo Jesús, a la verdadera vida en Cristo Jesús. Pero el enemigo, sabiendo eso, su plan engañoso lo ha puesto en función, en función dentro de aquellas denominaciones cristianas que hay personas que se han propuesto seguir a Cristo, se han propuesto obedecer a Jesús, aunque el enemigo se le levante y se invente muchísimas cosas para engañar esos corazones y hacerlo extraviar y no conocer al Dios verdadero. Porque los que están en el mundo, que no conocen a Dios, claramente Él lo tiene a su merced, a su dominio, pero los que quieren o han decidido conocer de Dios, dejar que Dios dirija su vida y estar en ese conocimiento verdadero, el enemigo se va hacia eso, hacia ese grupo, porque él entiende que esos son los que le quieren ser fiel a Dios, los que quieren mantenerse en la voluntad de Dios. Y como el enemigo entiende eso, se levanta con todo lo que tiene que ver con Dios para hacerle la guerra. Y en el tiempo final, por eso es que, porque miren, ustedes saben que el engaño, la apostasía, que es un plan del enemigo, una obra del enemigo, donde él hace incrementar, hace entender a las personas cosas que no son, atribuyéndosela a Dios para que el ser humano crea eso y se mantenga en ese engaño y eso se promueva, incremente ese engaño de apostasía. Y y la palabra de Dios sea afectada, en el sentido afectada, porque los corazones, al no abrirse con sinceridad a Dios, puede ser que reciban ese engaño, creyendo que, dándole a entender a ellos de que eso es de Dios, y ellos ser participantes de eso, incluso hasta de promover eso, dando a entender de que eso es de Dios, y de que el que reciba eso va a estar bien con Dios y va a recibir aquellas bendiciones que Dios le ha dado al ser humano, que es lo que Dios ha dicho es verdadero. Lo que Dios ha dicho son bendiciones reales, verdaderos, porque Dios la ha dicho con su palabra, y la palabra de Dios es verdadera, y la palabra de Dios permanece para siempre. Pero en el tiempo final hay que estar bien centrado en lo que es la palabra de Dios y bajo la dirección absoluta del Espíritu de Dios, para uno saber si está en la voluntad de Dios o no está en la voluntad de Dios. Y para eso hay que estar bien centrado en la palabra de Dios, porque que el enemigo va a querer hacer
presentar las cosas que la gente va a creer que eso viene de Dios. Porque el mismo relato dice que ese enemigo engañador óyeme, se va a oponer y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Haciéndose pasar como Dios. Que para eso tiene que simular algo que, óyeme, que para el ser humano le parezca tan cierto que viene de Dios, para que pueda ese corazón ser engañado y arrastrado a ese engaño de Satanás y apartar ese corazón de la palabra de Dios, de la verdadera palabra de Dios. Y se puede estar viendo ahora mismo ese plan y se puede estar poniendo de manifiesto, se está pudiendo llevar en manifiesto ese plan en estos tiempos, porque en estos tiempos hay tantas cosas que, oye, en estos tiempos, óyeme, todo el mundo está mencionando a Dios, todo el mundo cree en Dios, todo el mundo dice que Dios está con él. Las denominaciones cristianas, miembros de denominaciones cristianas viven el evangelio de salvación, el evangelio lo viven, lo predican y lo viven y dan a entender de que eso es de Dios, pero la realidad es que están lejos de lo que dice Dios en su palabra, de lo que dice la palabra de Dios. Pero que esas personas están cerradas ahí y dan a entender eso, de que Dios está con ellos y de que lo que ellos están haciendo, eso viene de Dios. Y de que las personas también tienen que recibir eso y aceptar eso para que ellos también puedan estar en la presencia de Dios, puedan estar con Dios. Sí, y hay muchos grupos, denominaciones cristianas. Usted no sé si por el lugar donde usted está, usted conoce muchos grupos de denominaciones cristianas que se conocen por sus nombres. Usted conoce los adventistas del séptimo día, que proclaman el evangelio de salvación según ellos. Eso es lo que ellos están proclamando, según lo que ellos creen, que Dios le ha dado ese privilegio de que ellos lleven ese evangelio de salvación para que aquellas personas que crean también reciban ese evangelio de salvación. Usted ha escuchado a los adventistas del séptimo día, pero no nada más los adventistas del séptimo día, que es un grupo, porque le estoy diciendo que es un grupo, porque las denominaciones cristianas, si usted se pone a ver, en el lugar donde usted está, están divididas los grupos, por denominaciones cristianas, grupos. ¿Tú a quién pertenece? Yo soy de los adventistas del séptimo día, yo pertenezco a los adventistas del séptimo día. Ok, tú eres de los que guardan el sábado, el día séptimo, de los que guardan la ley, tú eres de eso. Sí, yo pertenezco a esa denominación adventista del séptimo día. Esa es mi iglesia. Hay otros que dicen, yo soy evangélico pentecostal. Yo soy de los pentecostal, los evangélicos de chispa, de candela, de fuego, de lo que creemos que Jesús vino y nos dio la oportunidad de ser salvos por gracia y ya no estamos bajo la ley, sino estamos salvos por la gracia. Yo soy
de ellos, de ese grupo, de los pentecostales, de los hermanos del fuego, de la candela, de lo que algunos dicen, esos son los hermanos del desorden, lo que desordenado, lo que hacen mucho escándalo, de lo que están llenos del Espíritu del Espíritu Santo, según lo que dicen, porque eso es lo que uno escucha en esas denominaciones, en miembros de esas denominaciones. Y eso, que yo pertenezco a una denominación pentecostal. Yo soy pentecostal. El primer día que yo conocí a una iglesia, a una denominación cristiana, fue una pentecostal, y todavía en la actualidad entiendo que pertenezco a esa denominación cristiana. Entiendo yo. Pero también están los católicos. No sé si usted ha escuchado que creen en que la María, que es la madre del Hijo de Dios, y creen en sus puntos que tienen. Pero que le estoy hablando de denominaciones cristianas que, si usted se pone a mirar, están divididas por grupos, porque el adventista está diferenciado de los pentecostales, aunque según ellos están proclamando el evangelio de Dios, el evangelio de salvación, mencionando a Dios, llevando la palabra de Dios, dando a entender que la salvación es en Cristo Jesús. Pero también los pentecostales también están dando a entender, según ellos, eso mismo. Pero que son dos grupos diferentes. Esos dos grupos no están mezclados. Ni los adventistas están mezclados con los pentecostales. Eso hay que estar claro. El grupo de los adventistas es un grupo, y el grupo de los pentecostales es otro grupo. Aunque ellos quieran decir, no, nosotros somos, sí, pero lo que dan a entender es que son un grupo que no están ligados con otras denominaciones cristianas. Así también los pentecostales también no están ligados con los católicos. Dicen, no, los católicos están por un lado, nosotros estamos por otro lado. Pero lo que le quiero dejar dicho, que todos, mormones, que los bautistas, los de sana doctrina, que también tienen su concepto y tienen su denominación. Sí, porque hay muchísimas denominaciones cristianas debajo del cielo. Muchísimas denominaciones cristianas debajo del cielo, según ellos, proclamando el evangelio de salvación en Cristo Jesús. Porque todas proclaman eso. Todas se centran en eso, en que Dios y Cristo, aunque tienen diferentes puntos en lo que tiene que ver con sus doctrinas, con lo que ellos creen, con lo que ellos están fundamentados, aunque tienen algunos puntos diferentes en el sentido que no comparten, pero dan a entender de que ellos proclaman el evangelio de Cristo Jesús y de la palabra de Dios. Eso que dan a entender. Eso que dan a entender. Pero que el enemigo de Dios, aprovechando esa situación que se está presentando en esos grupos religiosos, el enemigo, aprovechando eso, ahí hace que su plan engañoso se ponga en máximo manifiesto para mantener a las personas engañadas, incluso en un punto de que, óyeme, ellos crean a cualquier cosa y se sujeten a cualquier cosa y proclamen eso mismo también. ¿Y qué es lo que es la apostasía? La apostasía es todo lo que se hace pasar como que sigue de Dios.
todo lo que quiere simular, quiere presentar como que es Dios que está en eso. Sí, sí. Y eso se promueve y las personas caen en eso. Las personas caen confundidas, y caen en ese error de ser extraviado de cambiar de lo que es verdad, de la verdad de Dios, la palabra de Dios, cambiar a un error y hacer creer que ese error es así. Ahí el ser humano cae en ese engaño del enemigo. Yo me pregunto, yo me he hecho en mi corazón, yo mismo me he preguntado y me he puesto a pensar y digo, ¿por qué si hay un solo Dios y se cree que está Jesús, el único Hijo de Dios, y el único que hay perdón de pecado para salvación? ¿Por qué hay tantas confusiones con lo que tiene que ver el camino de salvación, con lo que tiene que ver la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios está ahí y está al alcance de todo aquel que se disponga a conocer de Dios, ¿por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué hay tantas divisiones? Y la palabra de Dios es la espada que el Espíritu de Dios usa para enfrentar los ataques del enemigo, para que el corazón que está centrado en la palabra de Dios no reciba ese daño de esos engaños del enemigo. Pero la palabra de Dios la usan en todas las denominaciones cristianas. La palabra de Dios la usan en todas las denominaciones cristianas, porque usan la Biblia. Eso que se entiende, usan la misma palabra de Dios, leen la misma palabra de Dios. Pero ¿por qué es que está esa confusión, ese engaño? Porque el corazón del ser humano, con toda sinceridad, no ha dejado que Dios entre a su vida, sea el centro de su vida. Porque el que tiene la palabra de Dios en su corazón, el que tiene el Espíritu de Dios en su vida, es muy difícil que caiga en los engaños del enemigo. Que es el engañador que va a hacer y está haciendo todo para confundir a las personas y para apartar a las personas de lo que tiene que ver el conocimiento de Dios.
Pero hay muchas personas acomodadas. Hay muchas personas conformistas. En el sentido de que a veces con lo que nada más escuchan se conforman con eso sin saber de dónde viene, de dónde proviene, ni asegurarse de que eso que han escuchado está centrado en la palabra de Dios y de que Dios aprueba eso con toda veracidad en su palabra. Y muchos creen en muchas cosas y se aferran a eso. Algunos ni leen, ni se preocupan por escudriñar ni leer. Y viven engañados, viven confundidos por esos engaños de Satanás. Satanás en los tiempos finales va a usar muchos engaños. Y como le estoy expresando, uno será con lo que tiene que ver con la cosa de Dios. Su primer argumento, su soporte de donde él se va a centrar es con la cosa de Dios para hacerla distorsional, para que los corazones reciban eso distorsionado y se aferren a eso distorsionado y se mantengan en la confusión en su vida. Así es. Así es. Porque es un engaño de Satanás para la humanidad. Satanás, su plan estratégico es usar el nombre de Dios, porque lo usó desde el principio y en el final también lo va a querer usar, pero de manera distorsionada para confundir los corazones. Así como tú estás escuchando, así como tú lo estás escuchando, que el que ha decidido seguir a Cristo, el que ha centrado su corazón en la palabra de Dios, tiene que estar seguro y tiene que estar revestido del Espíritu Santo de Dios para enfrentar esos ataques del enemigo en cualquier terreno, con valor, con autoridad, y desenmascarar al enemigo, al engañador, que es el diablo, la sangre que todo reprenda, y desenmascararlo, no importa en qué lugar, no importa cómo se quiera presentar, en el nombre de Jesús, enfrentarlo y desenmascararlo y dar a entender a las personas que el enemigo de Dios es un engañador y que quiere engañar a las personas y apartar los corazones de lo que es la voluntad de Dios. No importa en qué lugar se presente el enemigo, sea en denominaciones cristianas dentro o sea afuera. Que él se va a presentar en las denominaciones cristianas como base, porque en el tiempo final eso queda a entender la palabra, de que él entrará al templo, se va a levantar con todo de Dios y se va a querer hacer pasar como Dios para engañar, para confundir, para que las personas su corazón entre, si le permite ese corazón, entre en ese engaño y hasta el punto de promover ese engaño. Y no crea que el enemigo va a venir a engañarte con cosas que tú vas a ver a plena vista que es un engaño. No crea eso. El enemigo va a venir disfrazado
Porque si no viene disfrazado, el engaño que él quiere transmitir a tu corazón no va a dar mucho resultado. Él va a venir disfrazado para poder lograr su objetivo en tu corazón. Y hay que levantarse en el nombre de Jesús para enfrentar al enemigo en cualquier terreno. Porque el enemigo es que persigue a los hijos de Dios. Oíste, no es que el hijo de Dios persiga al enemigo. No. El enemigo es que se levanta con todo lo que es de Dios para engañar, para apartarlo de las cosas de Dios. Pero Dios te ha dado la oportunidad de conocerlo, de que tu corazón esté centrado en su palabra y de que tu vida esté dirigida por su Santo Espíritu. Y si tu vida está dirigida por su Santo Espíritu, entonces el enemigo de Dios tiene que huir de ti, porque la palabra de Dios está en ti y tú lo estás enfrentando con la palabra de Dios. Y a enfrentarlo con la palabra de Dios, la palabra verdadera, el enemigo huirá de ti. Es así. Aunque se quiera levantar contigo, pero si tú estás lleno de la palabra de Dios, será difícil que el enemigo pueda llegar a ti. Él huirá de ti porque el enemigo huye de la presencia de Dios. El enemigo huye de la presencia de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que el enemigo se levanta contra Dios, no es que el enemigo se mantiene peleando con Dios en la presencia de Dios. No. Que el enemigo se levanta contra Dios es que el enemigo hace entender a los corazones lo contrario que a la cosa de Dios. Hace entender los corazones cosas que no son de Dios, como que si son de Dios, para apartarlo, para quitarlo de las cosas de Dios. Pero no diga que el enemigo se va a levantar, un ejemplo, con la verdad y va a querer, ejemplo, y la verdad la va a destruir. De que no. La verdad se va a mantener por encima de todas las cosas. El enemigo no va a poder quitar la verdad, que es la palabra de Dios. No va a poder. Él va a hacer cosas para querer apartar a las personas de la verdad que está ahí, que es la palabra de Dios. Oíste, no es que el enemigo puede ir donde Dios y pelear ahí la presencia de Dios y apartar no. El enemigo, cuando sabe que una persona está llena del poder de Dios, sabe que una persona está en dirección de Dios, el enemigo lo que hace, se levanta contra esa persona para hacer que esa persona se aparte de Dios. ¿Y cómo lo hace? Tratando de hacer cosas para detener la obra de Dios, para apartar a los corazones de la cosa de Dios y para que las personas no conozcan, no reciban ese conocimiento de la palabra de Dios, ese verdadero conocimiento. Porque el enemigo conocía a los apóstoles y por donde los apóstoles caminaban, dice la palabra de Dios, que, óyeme, revolucionaban el entorno donde ellos pasaban. Dice la palabra de Dios que hasta con la sombra de algunos apóstoles
se sanaba a los enfermos, hasta con estuendo, pañuelo y cosas así, piezas de ropas y de cosas así, que la gente topaban a los apóstoles, se sanaba a los enfermos, porque estaban llenos de la presencia de Dios, que recibían los ataques y oposiciones para que la palabra de Dios no alcanzara aquellos corazones que no conocían de Dios. Esos corazones que estaban apartados de Dios, lo hace el enemigo. Lo hace. Pero ya con eso se está levantando con lo que Dios. Se está levantando con la cosa de Dios. Porque todo, por ejemplo, miren, yo tengo todo aquí, equipos para transmitir la palabra de Dios, para transmitir este programa. Pero el enemigo se puede levantar contra Dios, no haciendo viniendo aquí presencialmente y tumbándome la lámpara, de que déjame tumbarle esa lámpara para que se rompa, déjame tumbarle la otra para que se rompa, déjame hacer que la imagen, el celular se le caiga para que se rompa. No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el enemigo no puede estar en la presencia de Dios. El enemigo en la presencia de Dios huye. Él puede hacer otra cosa para levantarse con este proyecto, para hacer que este proyecto no corra, no tenga el alcance, no llegue a las personas y las personas conozcan de este proyecto, conozcan de este programa donde se lleva la palabra de Dios. Lo puede hacer. ¿Cómo? Inventándose cosas para hacer que este proyecto no tenga el alcance. Eso que es el dicho. Él entra al templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, presentando una cosa que no es la real, y los corazones que la verdadera palabra de Dios no está en su vida, reciben ese engaño del enemigo, y el enemigo se mantiene ahí con ese engaño. Pero no es que el enemigo va a quitar la palabra de Dios de los corazones que han decidido seguir a Cristo de todo corazón. No, él no va a poder con eso. Él va a hacer cosas para que los que quieren obedecer a Dios, su corazón apartarlo. Para los que están en confusión, mantenerlo en confusión. Que la palabra de Dios no llegue a ellos. Porque es una oposición. ¿Tú no sabes lo que es una oposición? Una oposición es una parte que se levanta con la otra parte, que se inventa de todo para contradecir, para enfrentar o dañar la otra parte, porque esa es el que se levanta, esa es la contraparte. Y tú no ves, por ejemplo, las denominaciones cristianas, se pronuncia la palabra de Dios, se entiende que se predica la palabra de Dios. Vamos a entrar ahí, dice el enemigo, vamos a simular también la cosa de Dios, que somos de Dios, que estamos con Dios, pero vamos a levantarnos con la cosa de Dios. Vamos a inventarnos cosas para confundir y para destruir todo eso. Querido, la palabra de Dios es clara. El que se deja engañar en los tiempos finales es porque su corazón no se ha centrado en la verdadera palabra de Dios. Oíste, y como le dije, todas esas denominaciones cristianas que hay debajo del cielo, si no están centradas en la palabra de Dios de todo corazón, el esfuerzo que están haciendo en vano. El esfuerzo que están haciendo en vano. Porque nadie va a cambiar
lo que Dios ha dicho por su boca. Nadie va a poder detener la verdad de Dios. Nadie. Y en esas denominaciones cristianas, miren, son denominaciones cristianas, pero hay que entender claro que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios está por encima de cualquier orden o mandato o cualquier cosa que se quiere establecer en una denominación cristiana y querer ponerla, implantarla como una autoridad o como que la palabra de Dios está por encima de todas las cosas. Y en las denominaciones cristianas que estén haciendo esas cosas, queriendo poner cosas que Dios no ha dicho, o permitiéndole a ese enemigo de Dios operar de ahí adentro, para dañar, para empañar lo que es el carácter de Dios, lo que es la palabra de Dios. Óiganme, pueden hacer lo que sea y no van a poder detener la palabra de Dios. La palabra de Dios no van a poder pararla. El enemigo de Dios, ese engaño que está usando para confundir, no va a prevalecer delante de la palabra de Dios. Oíste, no va a prevalecer delante de la palabra de Dios. Porque el mismo Dios lo va a destruir. Miren que dice el versículo 8 de ese mismo capítulo 2 de esa carta, de esa segunda carta de Tesalonicenses. El versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Que el mismo Dios va a destruir a esa fuerza engañosa que quiere mantener a los corazones confundidos dentro de las denominaciones cristianas. Querido, la palabra de Dios es única. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios no tiene de que copias ni nada por el estilo. La palabra de Dios es original, es única, es real. Y el que se centra en la palabra de Dios, el que pone su corazón en la palabra de Dios y deja que Dios sea el centro de su vida, está fundamentado en la verdadera palabra absoluta que es la palabra de Dios. En estos tiempos hay muchas confusiones, hay muchos engaños, que es obra del enemigo de Dios que se está levantando de mala manera y se está haciendo pasar por Dios dentro de muchas denominaciones cristianas. Dentro de muchas denominaciones cristianas. Y está manteniendo a muchos corazones engañados. Y hay que enfrentar eso. A ti que Dios te ha dado el privilegio de conocerlo y de que tu corazón esté centrado en la palabra de Dios, Dios te está dando la oportunidad y la autoridad en el nombre de Jesús de enfrentar eso con toda la autoridad del cielo y hacer que ese engañador, su obra operante,
sea conocida y que los corazones se aparten de eso. Los corazones se aparten de eso. Porque Dios va a destruir a todo el que se levante con su palabra, a todo el que sea instrumento del enemigo para contradecir lo que Dios ha dicho. Porque a ese que la misma palabra de Dios lo llama inicuo, Dios lo va a destruir con el aliento de su espíritu. Oíste, Dios lo va a destruir. Oíste. Y tú tienes que estar claro en tu corazón de que el Dios verdadero es el Dios que tiene que estar en tu corazón. Salgamos de esta confusión y de esta apostasía que quiere mantener a los corazones confundidos dentro de las naciones cristianas y fuera. Porque muchos fuera, que uno sabe que están fuera de lo que es la palabra de Dios, que es lo que es el camino de Dios. Uno sabe, porque no hay que, para uno saber el que está con Dios fuera o el que no está con Dios. Aunque tú escuches personas que están fuera de las denominaciones cristianas que dicen, no, yo estoy más Dios que tú. Sí, pero no porque tú lo digas, es por tu fruto que tienes que darlo a demostrar. Porque la boca tuya puede decir lo que tú quieras. Pero es tu fruto, es tu corazón que tiene que estar como Dios diga. Y ese que te da la autoridad en el nombre de Jesús para tú decir y también para enfrentar a ese inicuo, a ese engañador que es el enemigo de Dios, que quiere mantener a la humanidad engañada, decirle, fuera de aquí, porque la única manera que el enemigo sale del corazón de un ser humano es con la palabra de Dios. El enemigo no sale del corazón de un ser humano de que con boca, de que tú diciendo, no, que no con eso, es con la palabra de Dios, que es la autoridad que echa fuera al enemigo donde quiera que se encuentre. Porque en el cielo Jesús lo echó fuera, fue con la palabra de Dios. Oíste, aquí Jesús lo venció en este mundo, fue con la palabra de Dios. Y cuando venga, también lo va a destruir de manera ya final, es con la palabra de Dios. Oíste, que hay que estar claro en eso. Hay que estar claro, porque en estos tiempos el engañador va a hacer todo lo posible para engañar, para apartar los corazones de la voluntad de Dios. Oíste. Y en lo poco que yo he visto, en lo que es denominaciones cristianas, estoy viendo que hay muchos corazones engañados. Tú ya, pero ven acá. ¿Y quién eres tú para tú decir eso? Yo soy un siervo de Cristo. Yo soy un seguidor de Cristo. Yo soy un ser humano que gracias por la misericordia de Dios me ha dado la oportunidad de estar en este camino de salvación y de conocer su palabra y poner mi corazón a la disposición de obedecer su palabra y dejar que Él sea el centro de mi vida. Ya con eso, en el nombre de Jesús, me da la autoridad de decirle al enemigo de Dios, de decirle a aquel engañador que salga fuera, que se aparte de las cosas malas, que deje de estar obrando tu corazón, esas cosas malas, en complicidad con el enemigo, y apártate de ahí, porque con la autoridad de la palabra, el enemigo de Dios no tiene potestad sobre ti. Oíste, con la autoridad de la palabra de Dios, el enemigo no tiene potestad sobre ti. Únicamente el enemigo tiene potestad de ti
si tú se lo permites, si tú te apartas de la palabra de Dios, si tú no dejas que Dios sea el centro de tu vida, si tú no estás fundamentado en el verdadero Dios, si tú no has aceptado ese verdadero perdón que es en Cristo Jesús. Pero de lo contrario, el enemigo, si tú tienes la palabra de Dios, el enemigo tiene que huir, no importa dónde se encuentre. Y si se levanta contigo hasta el punto de que tu vida pueda correr peligro, no tenga miedo, no tenga miedo, porque el que está en Cristo Jesús, el que está en Cristo Jesús, su vida está segura en Cristo Jesús. Y si por el Evangelio te tiene que costar la vida, eso es ganancia para ti. Porque el vivir en Cristo es ganancia y el morir en Cristo también es ganancia. Oíste, que hay que hacerle frente al enemigo de Dios. Hay que hacerle frente. Porque así como el enemigo se está levantando con la cosa de Dios, tú tienes que pararte en el nombre de Jesús y enfrentarlo con la palabra de Dios, para que así como Él se levanta, así también tenga que huir en el nombre de Jesús. Sí, porque tiene que huir. Hay que desenmascarar al enemigo, porque Dios lo desenmascaró. Dios dio a entender a la humanidad de que Dios es toda verdad. Porque el enemigo quería mantener a la humanidad engañada. El enemigo quería tener a la humanidad apartada de Dios, en el sentido de mantenerlo atrapado, esclavizado ahí. Pero Cristo vino a este mundo y le dio la oportunidad al ser humano de ser libre en Cristo Jesús. Ya no es obligado estar bajo esclavitud. Ya no es obligado estar aquí, ahí atrapado, ser esclavo del mal. No es obligado. No es obligado tú estar en el engaño, porque la verdad está ahí. La verdad, que es la palabra de Dios, está ahí a tu alcance. No es obligado. Oíste. No es obligado tú permanecer en el mal. No es obligado. Porque el bien vino y venció el mal. Y si el bien vino y venció el mal, entonces te va a entender que tú puedes estar en el bien. Porque el mal fue vencido en el nombre de Jesús. Así que hay que ponerse a reflexionar y hay que ser claro con la palabra de Dios. Y todo eso que tú escuchas, la mayoría de personas que tú escuchas predicando la palabra de Dios, óyeme, si no es de Dios, no es de Dios. Si no es de Dios, no es de Dios. Oíste. Y dale a entender a esa persona que tiene que apartarse de esas cosas y venir al camino verdadero. Si lo está haciendo engañosamente, lo que está haciendo. Oíste. Que hay que levantarse con autoridad, porque aquí se está viendo muchas cosas, y desde adentro de las denominaciones cristianas, muchas cosas, donde las denominaciones cristianas tienen que estar unidas, tienen que estar en un mismo sentir, en un mismo propósito, en una misma palabra. Lo de la iglesia adventista tienen que estar centrados en una misma palabra con lo de las demás denominaciones. Por ejemplo, con lo pentecostal, por ejemplo. Es más, con todas las denominaciones. ¿Sabe por qué? Porque si ustedes están predicando la palabra de Dios y ustedes están centrados en la palabra de Dios, ustedes tienen que estar en unidad, en armonía. No con su grupito que quieran dar a entender y que no, mi grupito que está aquí. Porque el evangelio es para todo aquel que crea. El evangelio no es para grupito.
Y el enemigo va a entrar para confundir muchos corazones dentro de las denominaciones cristianas, porque para mí ya está dentro. Para mí ya el enemigo está dentro. Para mí ya el enemigo ha entrado a las denominaciones cristianas. Porque yo pertenezco a una denominación pentecostal, como yo he expresado. Pero tú que te crees adventista del séptimo día, tú que te crees que tienes la palabra de Dios, entonces vamos a la palabra, ven, en el nombre de Jesús. Vamos a compartir la palabra en el nombre de Jesús. Vamos a estar de acuerdo en la misma palabra en el nombre de Jesús. Porque tenemos que, a eso que Dios nos llama, a que estemos de acuerdo en la misma palabra. Ya lo que sale fuera de la palabra de Dios, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Entonces, porque tú eres adventista, tienes que apartarte de mí, que yo soy pentecostal. Te tienes que apartar de mí porque yo soy pentecostal. Tú te tienes que apartar de mí. O porque tú eres pentecostal, te tienes que apartar de un adventista. Vamos a compartir la palabra. Vamos a unificarnos. Vamos a demostrar de que somos uno en Cristo Jesús, como Cristo Jesús lo dijo, e invitó a sus seguidores a que seamos uno como Él lo fue, como Él lo es con su Padre Dios. ¿Por qué tú te haces creer que tienes la verdad y te mantienes lejos de los otros? Que tú dices que ellos no tienen la verdad, que ellos están en error. Lo vas a dejar que se pierdan. Entonces ellos están en error. Pues si tienen la verdad, entonces ven a lo que tú dices a lo que tú crees que están en error y únete a ellos y sácalo de ahí. No dejes que el enemigo te aparte. No dejes que el enemigo te engañe y te haga apartar de la cosa de Dios, que ese es su objetivo, querer apartarte de la cosa de Dios. Y usando la cosa de Dios, porque él va a usar la cosa de Dios, va a usar el nombre de Dios para apartarte, para querer apartarte de la cosa de Dios. Y tú se lo vas a permitir. Con la palabra y con la palabra de Dios ahí, que tú te haces entender que tú estás en la palabra. Esto no se trata de religión. Y yo lo digo, hermano, llámese quien se llame, denominación que se llame, si me viene con cosas extrañas que no están en la palabra, por más que usted vea, se lo voy a decir. Le voy a decir, no, usted está en un error. Usted está en un error. Y tiene que apartarse de ese error. Llámese como se llame. Haga la moriqueta que quiera. O mencione el nombre que quiera. Sí, porque hay muchos que mencionan. Por ejemplo, la señora Elena G. White, muchos se fundamentan en eso. Hay muchos que se fundamentan en eso, no, porque la sierva del Señor, si usted está adorando a esa sierva del Señor, usted se va a ir por ahí mismo. Usted se va a ir por ahí mismo. Si usted está fundamentado en lo que dice la sierva del Señor y no en lo que dice Cristo, usted se va a ir por ahí mismo. Usted se va a ir por el camino de la perdición, por ahí mismo. Oíste. Llámese como se llame, usted líder en cualquier posición en la iglesia que usted esté. Porque le voy a ser sincero, la sierva del Señor que usted está diciendo que está diciendo, eso no es lo que Dios manda. Eso no es lo que Dios manda. Dios manda a Cristo. Y lo digo eso, sierva del Señor, porque yo he escuchado muchos líderes adventistas que se fundamentan en la sierva del Señor. Y no, que la sierva del Señor dice, que la sierva del Señor dice lo que tú posiblemente puede ser que estén confundidos. Y apártate de lo que dice la sierva del Señor y ponte a lo que dice Cristo. Porque la sierva del Señor te tiene confundido si tú estás centrado en eso. Y si tú estás mencionando mucho eso. Y que la sierva del Señor dice, la sierva del Señor, porque a veces estoy escuchando a una exhortación, a un mensaje de los adventistas, de líderes adventistas, y vienen y me meten la sierva del Señor. La sierva del Señor es otro plano. Háblame de lo que dice la palabra de Dios. Oíste. Y no me venga a decir que la sierva del Señor habla de la palabra de Dios. Y que no me voy a dormir con eso.
Porque el enemigo va a engañar, el enemigo se va a meter en el templo de Dios y se va a hacer querer pasar por Dios. Que a mí no me venga con eso. Y todo el que, si Dios me da la oportunidad y tengo que decirle la palabra como Dios manda, se la voy a decir sin miedo. Porque el enemigo a mí no me va a intimidar. Ni va a usar ningún tipo de corazón, ni ningún tipo de persona, ni instrumento para querer y que apartar mi corazón de la voluntad de Dios o querer detener la palabra de Dios. Que así mismo es. Siéntese la palabra que dice Dios, que dice Cristo Jesús. Ya lo que viene, lo que está, es otra cosa. Ya eso no es necesario mencionarlo. Es lo que dice la palabra de Dios, que está clara ahí en el libro que tú estás leyendo, la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Y a los hermanos pentecostales, que se llaman evangélicos pentecostales, si tú estás centrado de que tú mucha bulla, de que tú mucha humo, que tú gustas mucho fuego, que tú esto, que el Espíritu Santo, que tú esto, que lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Esos evangelistas que tú ves de que sacudiéndose mucho, moviéndose mucho, de que sudando mucho, de que haciendo muchas cosas, mencionando muchas cosas, de que y queriendo fundamentar lo que dice la palabra de Dios y queriendo de que colocar eso de que la palabra de Dios. Toma mucha cuenta. Toma mucha cuenta. Porque al enemigo hay que sacarlo fuera. Al enemigo de Dios hay que echarlo fuera. Y para eso es con la palabra de Dios. No es con mucha, de que tú crees, de que tú esto, de que tú aquello, es con la palabra de Dios. Y el que se pone guapo por la palabra de Dios, óigame, el que se pone guapo por escuchar la verdad, la palabra de Dios, tenga la seguridad que no tiene a Dios en su corazón. Aquel que Dios le está hablando y le está diciendo las cosas como es, le está dando a entender cuál es su voluntad y se pone guapo y se queda encerrado y que es que Dios no está ahí. Porque el que escucha la palabra de Dios y sabe que lo que Dios está hablando es así, y escucha esa voz que está hablando en tu corazón, se pone sensible a la voz de Dios y acepta la palabra de Dios de todo corazón. Si se levanta contra Dios, si se enfurece o hace cualquier tipo que es en contra de lo que Dios dice, es porque no es de Dios. El enemigo que está ahí, porque el enemigo que se levanta con todo lo que no es Dios. Con todo lo que no es Dios, el enemigo que se levanta. Pero si usted habla fundamentado en la palabra de Dios, usted tiene la autoridad del cielo. Usted tiene la autoridad del cielo. Y todo lo que se levante con la autoridad del cielo no va a prevalecer. Va a tener que caer por el suelo. Así que hay que, esos engaños del enemigo, hay que desenmascarar al enemigo. Hay que el enemigo sacarlo fuera y no permitirle que él siga operando, que él siga engañando corazones, levantándose con la cosa de Dios y haciendo que los corazones se aparten de la voluntad de Dios, que los corazones no conozcan al verdadero Dios. Hay que hacerlo. Y eso, tú hablar la palabra de Dios con osadía, con autoridad, no te quita el que tú no seas humilde. Porque la gente quiere confundir eso, de que humildad y que tú esto. La humildad es el que reconoce la palabra de Dios. La osadía es tener la palabra de Dios con valor y autoridad y presentarla, no importa las circunstancias, por encima de cualquiera que se quiera levantar por lo que es el conocimiento verdadero que es la palabra de Dios. Porque por eso también el apóstol Pablo enfrentó muchas personas por eso. Porque querían enfrentar y querían oponerse a la cosa de Dios. Y el apóstol Pablo tuvo que reprender mucho eso. A muchas personas
que hasta lo consideraban de que una persona que tenía mucho, tenía la forma de hablar, era que el apóstol Pablo, yo soy así presencial y también por carta. Así como yo escribo las cartas, así si ustedes me ven presencial, también soy así. Porque yo uso la palabra de Dios. La autoridad que yo tengo es la que viene del cielo, no es la autoridad humana. Al que se quiera poner guapo, que se ponga guapo. El que quiera mantenerse en el error, que se mantenga en el error, pero usted no, mantente la posición verdadera. Mantente la posición verdadera. Que tú no vas a cambiar a nadie, eso lo sabemos. El único que cambia aquí es Cristo Jesús. Usted nada más un instrumento para mantener la verdad en alto, para llevar la palabra de Dios. Pero no se deje intimidar, amedrentar por otros que tienen su corazón engañado y quieren poner otra cosa que no es el fundamento de Cristo. No se deje engañar por eso. No se deje intimidar por eso. Oíste, no se deje intimidar por eso. No se deje intimidar por eso. Porque Dios le ha dado, no le ha dado a usted espíritu de cobardía. Dios no ha puesto en usted espíritu de cobardía para que usted tenga temor. Y que, no, yo tengo miedo. No, Dios le ha dado a usted el espíritu de valentía. Porque es el espíritu de autoridad, el espíritu del cielo. Oíste, así que no hay que tener miedo. Y el que está afuera, que no conoce a Dios, que se levanta. Tú tienes la palabra de Dios. No corra eso, no tenga miedo. Para adelante con la palabra de Dios. Enfrenta eso con la palabra de Dios. Que nadie va a prevalecer si no tiene la palabra de Dios. Lo único que prevalece es la palabra de Dios. No tenga miedo. Se puede levantar quien se levante. Y en el terreno que quiera. En el terreno que quiera, la palabra de Dios, la verdad que tú tienes, Dios ha puesto en ti. El enemigo se va a levantar. Vamos a enfrentarlo en el nombre de Jesús. Porque Jesús te ha dado la autoridad que Él tenía en el cielo cuando se levantó el enemigo de Dios, cuando se levantó ese engañador. Y allá en el cielo lo venció. Y vino aquí también lo venció. Y te ha dado la autoridad para que tú también lo venzas en el nombre de Jesús. Así que vamos a descubrir, vamos a aferrarnos a la verdad. Y esos engaños del enemigo, vamos a identificarlo y vamos a echarlo fuera inmediatamente. Hay que trancarle, como se dice popularmente, hay que trancarle el juego al enemigo. Hay que sacarlo fuera. No se le puede dar chance. No se le puede dar chance al enemigo. Porque sabemos todo que él va a hacer de todo para engañar gente. Se va a querer pasar por Dios. Sí, se va a levantar con todo lo que se llama Dios, con lo que es culto de Dios. Hay que enfrentarlo y echarlo fuera para que él huya de ahí. Porque de la única manera que puede huir es con la presencia de Dios, con la palabra de Dios. Es la única manera que huye de tu vida. Y hay que echarlo fuera. Los que están con Dios, están con Dios. Los que están con el enemigo, están con el enemigo. Dios quiere gente que tengan valor para presentar su palabra en alto. Porque su palabra está en alto todo el tiempo. Así que vamos a ponernos claros en la cosa de Dios. Los que están con Dios están con Dios. Los que no están con Dios no están con Dios. Aunque se esté llamando o estén queriendo presentar que están con Dios. Usted no está con Dios, usted no está con Dios. Porque el mismo Jesús lo dice, el que está conmigo está conmigo. El que no está conmigo está contra mí. No tenga miedo. No importa a qué denominación tú pertenezcas. No importa. Dios te ha dado a ti la oportunidad de conocer su palabra y de tu corazón estar lleno de la palabra de Dios. Oíste, no tenga miedo, no te asustes, que el evangelio no es para miedosos, para gente que tenga miedo. No, el evangelio es para los que tengan valor en el nombre de Jesús. Tú no oyes. Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Solo los valientes. No es que vamos a ofender gente. No es que vamos a ofender gente, porque Dios nos manda a ofender gente.
Dios no manda a ofender gente. Dios manda a predicar su palabra, la verdad. Dios no manda a ofender gente. El que se ofende es porque quiere levantarse contra la cosa de Dios, porque quiere rechazar la cosa de Dios. Pero la palabra de Dios, Dios la manda que se hable. Que se hable. Así que tú que Dios te ha dado el privilegio de escuchar esas palabras en esta tarde de hoy, sábado 16 de mayo del 2026. Óyeme, Dios te ha dado la mejor bendición de escuchar esas palabras. La mejor bendición de escuchar esas palabras. Así que levántate de ahí y vístete de toda armadura del cielo. Oíste, para que puedas resistir a esos ataques del enemigo, a esas hechanzas del enemigo y mantenerte firme en el nombre de Jesús. Ahí como tú estás, yo te voy a invitar para que me acompañes en oración. ¿Qué te parece? Oramos a Dios. Amado Dios, Padre que está en el cielo. Bendito Dios, alabado es tu santo dulce nombre, Padre. Gracias a Dios por esta bendición. Gracias a Dios por darme a entender que tu palabra es la máxima autoridad. Tu palabra no tiene cosa igual. Que tu palabra es única y verdadera. Gracias por esta bendición, gracias por este día maravilloso, un día que me regala estar vivo y de poder también cumplir un año más de vida. Así también a esas personas que también en este día cumplen años, que tú le has dado esa oportunidad y que están vivos en el nombre de Jesús. Te pido que bendiga a cada ser humano que le ha permitido poder escuchar esta transmisión en vivo y los que la podrán escuchar más adelante en diferido. Que tú lo bendiga, Dios, y que tú le dé a entender la verdad. Que tú le contestes cada petición de cada corazón que puede haber, Dios, en cada ser humano, cada pedido que esté orando, pidiendo, Dios, respuesta. Conteste conforme a tu voluntad. Te pido por los hermanos en Cristo, no importa la denominación cristiana que pertenezca. Gracias a Dios por esta bendición. Este mismo programa, sigo, Dios, todo poniéndolo en tus manos y pidiéndote que lo promueva y que me siga dando la fuerza y la sabiduría para seguir llevando este programa a través de esta vía de las redes sociales. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Pido perdón por mis pecados, por mis errores. Si en algún momento te he ofendido en algunas palabras o un pensamiento, te pido que me perdone y que tu misericordia se siga derramando sobre cada uno de nosotros. Que tu gracia siga extendida sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga, Dios te guarde siempre. Mañana nuevamente, ahorita a las 10. Sí, porque hoy es doble bendición. Una en este horario de la tarde y la otra la va a recibir ahorita a las 10 en punto, Dios mediante. Estaré nuevamente en vivo a las 10 en punto. Te invito a que me acompañes ahorita a las 10. Y que si te quieres comunicar conmigo lo puedes hacer a través de mi WhatsApp, mi número de WhatsApp, 809-317-0508. Ese es mi número de WhatsApp, mi número de contacto. Te puedes comunicar conmigo ahí y decirme cualquier comentario. Dios te bendiga mucho y Dios te guarde. Y a las 10 en punto, ahorita nos vemos nuevamente. Bendiciones de Dios para ti. Bye. Feliz resto de la hora.